El cumplimiento del pacto en la cruz del Calvario fue la garantía para que nuestra salvación por medio de la fe pudiera ser una realidad tanto para los antepasados desde la cruz para atrás como desde la cruz hasta nuestros días. ¿De qué forma? Al creer en Cristo Jesús, nosotros entramos en esta relación de pacto, pero sin duda alguna que eso trae beneficios para nuestros días hoy, pero por supuesto para nuestra salvación. Hoy vamos a ver de qué forma la vida diaria, tu vida, en medio de un pacto vigente con Dios, nos trae beneficios. El poder cumplir, el poder disfrutar sus promesas en nuestros días, pero por supuesto la mayor de todas las bendiciones, ver esa promesa de restauración, de vida eterna aquí en la tierra en Cristo Jesús. Por lo tanto, en el último capítulo de esta temporada vamos a estar hablando de esa nueva vida en el pacto. Por lo tanto, te invito para que permanezcas en este capítulo y desde ya, cada uno de ustedes son muy bienvenidos. Esta semana, la vida del nuevo pacto. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan, capítulo 10, versículo 10. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía de lecciones de la Biblia. Recordarles que siempre estamos leyendo sus mensajes, sus comentarios y ahora, en este último capítulo de esta temporada, agradecerles a cada uno de ustedes que ha estado enviando sus mensajes, contándonos desde dónde nos sintonizan. Tenemos, por supuesto, nuestros amigos que semanalmente, todas las semanas, todos los capítulos, están escribiéndonos. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Tenemos nuestros amigos en Estados Unidos, en Oregon, en Uruguay, ¿no? Que siempre están allí enviando sus saludos. Y si usted, tal vez primera vez que ha estado en sintonía de lecciones de la Biblia a través de las transmisiones televisivas, tenemos también nuestro correo electrónico allí en lecciones@nuevotiempo.cl. Y si usted, incluso viéndonos en la televisión, desea volver a repasar o incluso compartir el capítulo que usted vio, le invitamos a que revise también nuestras plataformas digitales, nuestro canal de YouTube, Nuevo Tiempo Chile. Usted encuentra allí también el capítulo, lo puede compartir, dar me gusta, suscribirse y por supuesto también dejarnos sus comentarios. Pastor Oscar, llegamos a la parte final, ¿no? Ha sido una muy buena película y la Biblia siempre nos muestra que el final es extraordinario. Es feliz. Es un final feliz, ¿no? Y vamos a ver que no solamente al extendernos hacia la eternidad o hacia la segunda venida y de ahí hacia la eternidad es un momento de gozo, de alegría, sino que todo esto que hemos estudiado esta temporada impacta positivamente la vida presente del cristiano. Sí, Dios desea que nosotros comencemos a experimentar o a vivir la vida eterna desde ya. Porque el apóstol Juan, en su primera carta, él llegó a decir, el que tiene al Hijo, tiene la vida, pero en el contexto de la vida eterna. Así que bueno, el principio de la vida eterna ya tenemos que comenzarla a vivir aquí y ahora. Así es. Recibiremos una corona de victoria allí cuando Cristo venga, pero también estamos recibiendo bendiciones de la vida eterna en nuestros días. Así que vamos a orar para que lo que vayamos a estudiar en la palabra de Dios redunde en bendición para tu vida diaria, para darnos cuenta
de que tenemos, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, tenemos muchos motivos para vivir una vida gozosa en Cristo Jesús. Así que te invito a poder orar a nuestro Dios. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por darnos a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el pacto que tú tienes a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús en nuestros días, en donde nosotros podemos responder, aceptar, Señor, este maravilloso pacto, tu sacrificio, y por medio de la fe, Señor, disfrutar no solamente aquel galardón que nos darás cuando tú vuelvas en gloria y majestad, sino hoy, Señor, poder disfrutar y recibir las bendiciones de vivir en tu pacto. Acompáñanos, bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Llama la atención, pastor, cuando los escritores del Nuevo Testamento mencionan, por ejemplo, me acuerdo en Santiago, el primer capítulo, alegraos, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué el cristiano tiene esta facultad o este privilegio de, a pesar de estar en momentos difíciles, vivir en gozo? El Señor Jesús, antes de irse al cielo, orando a su Padre, le pidió que guardara a sus hijos, a su pueblo. Pero le dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, nosotros transitamos en esta tierra, mientras estemos en una vida de pecado, frente a dos caminos. El camino de la perdición y el camino de la salvación, el camino del bien y el camino del mal. O seguimos a Cristo o a Satanás. Y eso el Señor lo dice de otra manera, aquí en San Juan 10, el capítulo 10, verso 10. Y dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Vida en abundancia. Eso quiere decir una buena vida, una larga vida. Porque es triste cuando uno es joven y se enferma. Se espera que cuando ya llegue a la edad de senectud puedan llegarle los achaques, ¿no es cierto? Sí. Pero no antes. Por lo tanto, el Señor quiere que tengamos larga vida, tengamos vida buena, disfrutemos vida abundante. Para eso, el Señor quiere que tengamos también un estilo de vida. Y ese estilo de vida también, ¿no es cierto?, redunde en beneficio. Pero la salvación hace su parte, porque la salvación afecta no solo la mente, el corazón, el espíritu, sino también el cuerpo. Y la salvación tiene esa virtud, que al guiar al Hijo de Dios en el camino del bien, no solo tiene instrucción para ser salvo, sino para vivir en buenas condiciones aquí en la tierra. ¿Cómo pastor, juegan nuestras emociones, nuestros sentimientos, un papel en qué aspecto? En que sabemos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, sabemos que el papel que juega nuestra fe, no obstante, somos afectados, nos afectan las cosas que nos pasan, las cosas negativas. Usted mencionaba, ¿no?, cuando de pronto un niño, una niña tiene cáncer, ya sea una persona cercana a nosotros o no, no somos indiferentes. ¿De qué forma, cuando vivimos un momento difícil, podemos lidiar con algo tan natural en el ser humano que son las emociones versus, en otras palabras, lo que sé versus lo que estoy sintiendo? Y la Biblia aquí nos dice lo que hay que sentir es gozo, pero muchas veces inevitablemente sentimos depresión, amargura, nos vemos incluso en un cuadro patológico o clínico, un cuadro depresivo, producto de las cosas que estamos viviendo, aún sabiendo que tenemos esperanza, que tenemos vida en Cristo Jesús y vida en abundancia. ¿Cómo lidiar esta situación que es bien propia del ser humano? Claro. Bueno, como tú sabes, Joel, hace casi 2 años atrás,
yo tuve una experiencia muy triste con mi esposa. Ella se enfermó grave. Estuvo en coma 1 mes y medio en la UCI. Y en ese momento uno le viene una incertidumbre total. No sabe por qué pasó esto. No sabe qué pasa, Señor. Uno ora, ¿ya? Pero, como decía el apóstol Pablo, los que hemos sido justificados, los que hemos creído en Jesús, tenemos paz para con Dios. La palabra shalom en hebreo quiere decir paz, y es el saludo que ellos tienen allá en Israel, ¿no? Ujú. Decir shalom. Ese shalom da un sentido de paz integral. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfrentamos a un caso difícil, oramos a Dios y dejamos todo a la voluntad de Dios. Y si algo triste sucede, si la persona llega a fallecer, entonces nosotros quedamos con paz sabiendo que fue la voluntad de Dios. Y alguien dirá, pero ¿cómo tanta conformidad si se le murió un ser querido? Sí, lo que pasa es que tenemos la esperanza de la vida eterna. Así que el despedirnos aquí, en el momento de la muerte, sabemos que pronto nos vamos a encontrar. Y esa paz da tranquilidad. Es una paz integral. Y el cristiano, a pesar de vivir momentos difíciles, tiene la paz de Dios, que como dice Filipenses, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Sobrepasa la razón. Y ahí es donde los cristianos somos diferentes a aquellos que no tienen esperanza. Hace unos meses atrás, en un culto de día miércoles, que siempre está en torno a la oración, uno de los pastores que participa de nuestra iglesia y que es parte de la universidad, tocaba un tema muy especial. Y después, al terminar su tema, él tomó las palabras escritas en una carta de uno de nuestros pastores aquí en Chile que tuvo cáncer, que tuvo una lucha contra el cáncer y que después de varios meses, varias luchas, él descansó en el Señor. Me refiero al pastor José Pereira, y por lo cual también extendemos un cariñoso saludo a su esposa, a sus hijos que nos sintonizan, que nos ven, que fue una experiencia tremenda para toda la iglesia. ¿Por qué razón lo digo? Porque a través de esta carta fue un tremendo mensaje para tal vez comprender lo que la Biblia ya ha revelado. Solo parafrasear unas líneas antes de descansar en el Señor, de nuestro pastor José, él escribió: ningún cáncer me va a arrebatar el gozo y la alegría de saber que mi vida está salva en Cristo Jesús. Hablaba de esperanza, de gozo, de alegría. Y uno dice, y de pronto por algo mucho menor, nos afligimos, nos angustiamos, nos deprimimos. No estoy diciendo que aquel cristiano que está en un cuadro depresivo, porque es una enfermedad, y así como un cáncer a cualquiera le puede ocurrir, pero yo me refiero a la actitud. Y la pregunta es, bueno, esa carta es maravillosa, es tremenda, es un tremendo mensaje, un tremendo sermón, un tremendo testimonio de cómo nosotros debemos tener, como usando la frase bíblica, ¿no?, los ojos puestos en Cristo Jesús. Si nuestros ojos no están puestos en el Señor del pacto, en el Dios Todopoderoso, cuando Dios va a Abraham le dice, yo soy tu escudo, yo soy Jehová el Todopoderoso. Si nuestra vista no está puesta en Jehová, claro, tal vez nuestras emociones, nuestros sentimientos van a estar sometidos a algo tan propio de nuestra naturaleza como es quejarnos, deprimirnos, llorar, etc. Y que en la Biblia hay personajes bíblicos que también experimentan aquello. Claro. Pero yo quise citar esa experiencia de nuestro querido pastor, que él transmitió, no solo me imagino a su esposa, a sus hijos, sino a toda una iglesia en Chile, de que estamos viviendo en un tiempo muy crucial y que los ojos deben estar puestos en Cristo Jesús y en este galardón que muy pronto Él trae para sus hijos. Tengamos o no respuesta,
Ujú. en este momento. Pero sabemos que la respuesta viene al final. Como Jesús le dijo a Marta, ¿no es cierto? Yo soy la resurrección y la vida. Y ella le dice, sí, pero yo sé que va a resucitar en el día postrero. No, yo soy la resurrección y la vida. Cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón, debemos tener esa confianza. Y bueno, en el caso de mi señora, como te contaba, ella estuvo en la UCI allí, sufrimos harto. Sin embargo, todo el diagnóstico que los médicos daban era o muerte, o estado vegetal, o en silla de ruedas, o ciega, o muda, pero una secuela grave era lo más seguro. Sin embargo, el Señor quiso otra cosa. El Señor la sanó completamente sin ninguna secuela. Amén. Entonces, pero a veces no siempre la respuesta puede ser positiva, puede ser negativa. En algunos en algunos casos descansar. Estuvimos tanto tiempo orando por nuestra hermana Margarita en Santiago. Y todo el mundo orando por ella, porque tuvo la enfermedad del COVID. Y sin embargo, el Señor quiso que descansara. Son distintas respuestas que el Señor da, pero sin embargo su esposo tiene una tranquilidad y una paz increíble. ¿Por qué? Porque él sabe que el Señor viene pronto y el Señor la va a levantar. Y pastor, usted cita ahí, ¿no? En Tesalonicenses cuando dice los que duermen en el Señor. Esa frase, en el Señor, ¿tiene que ver algo con pacto? Hay personas que están fuera del pacto y otros que están en el Señor, y esa frase significa algo con relación al pacto. Hay muchas frases, ¿no? Cuando Pablo también dice, de modo que si alguno está en Cristo, y ahí vienen las bendiciones, nueva criatura es, que estuvimos hablando también de esa nueva vida. ¿Qué significa vivir estos momentos difíciles aquí en nuestra vida, pero es distinto cuando lo hacemos y sabemos que estamos en el Señor? Voy a explicar eso a partir de una explicación gramatical, ya que me gustan los idiomas. Así es. Generalmente, bueno, tanto en griego como en latín hay dos en. Hay un en que es un acusativo, pero también hay un en que es dativo. El acusativo generalmente indica dirección, hacia, pero el dativo indica dentro de, generalmente. No, hay distintos tipos de dativos, pero la expresión estar en Jesús indica estar dentro de Jesús, estar protegido por Jesús, estar dentro del círculo de Jesús. Es como si Jesús estuviera dentro de mí. Y ahí vuelvo a tomar la frase que tú habías mencionado antes, y era que Dios le promete a Abraham ser su escudo y su galardón. El escudo, el guerrero, el soldado, sin su escudo, desprotegido. No siente seguridad. Pero el soldado en ese tiempo que iba con su escudo, ahora ya no se usa el escudo, ¿no? Aunque todavía sí, la policía lo usa. Pero en la guerra, usar el escudo era una protección tremenda, daba seguridad. Y el escudo debe ir consigo, debe ir junto a él. El escudo no puede ir lejos de la persona, debe estar al lado de él, debe estar delante de él para recibir los dardos, para recibir los golpes. Pues bien, si Dios también es nuestro escudo, entonces eso nos puede dar tranquilidad, estar detrás de Dios, estar detrás de Cristo. Qué paz, qué tranquilidad, qué seguridad. Qué maravillosa promesa para nuestros días, para abrazarla, para aferrarnos en las situaciones que diariamente tenemos que vivir. Pero también, ¿cuál es el resultado final o la bendición final del pacto de Dios? Vamos a hacer un alto y al regresar continuamos con estas bendiciones del pacto.
Ya estamos de regreso aquí en Lecciones de la Biblia, agradeciendo la compañía de cada uno de ustedes. Estábamos hablando acerca de la bendición, del gozo, de la seguridad que estar en Cristo nos permite vivir en el día a día, enfrentando situaciones tanto domésticas, complejas, pero también aquellas decisiones o situaciones adversas en la vida, como una enfermedad, como una situación dolorosa. Cuán importante es alegrarnos, gozarnos en el Señor. La clave es estar en el Señor, porque Él nos dará la fuerza, la esperanza y, por supuesto, terminamos el bloque anterior hablando de que Él será nuestro escudo, Dios Todopoderoso. Romanos capítulo 8, pastor, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación, somos libres de la culpa. Cuán importante es tener este concepto en claro también y cómo esto impacta no solo en nuestra salvación, sino también en nuestro diario vivir. Quiero contar una experiencia. Cuando yo era capellán en el Colegio Adventista de Santiago Sur, un día llegó un apoderado muy triste, apenado, con lágrimas en los ojos, diciendo: a mi hijo lo tomaron preso. Lo confundieron con otra persona, le pegaron y lo entregaron a los carabineros, a la policía. Y ahora está él allí esperando el juicio, y el juicio lo van a hacer mañana. Y él nos vino a pedir ayuda. Esa noche estuvimos orando hasta alta hora de la noche. Y al otro día, muy temprano, teníamos que estar en el tribunal. Y fuimos 2 profesores a acompañar al apoderado. Y ese día apareció la jueza delante y había un familiar que dijo: hoy nos tocó la jueza más difícil. La más dura. Y dijo: aquí no tenemos esperanza. Lo que pasaba es que en 2 días más, este niño iba a cumplir su mayoría de edad. Si cumplía la mayoría de edad y lo pillaba el juicio, entonces iba a pasar a la cárcel. No a la cárcel de menores, sino a la cárcel de adultos. El punto es que estábamos allí y la jueza se dirige al padre y le dice: ¿quién lo acompaña? Y él le dice: me acompañan 2 profesores del Colegio Adventista. Y ella nos miró. Bien, dijo. ¿Y dónde está el acusado? Y ahí estaba este joven. Y lo hace pasar adelante y le dice: mira, y le hizo algunas preguntas. ¿Y qué tal tus profesores? ¿Qué tal tu colegio? Y él le comenzó a hablar bien de los profesores, ¿no? Éramos amigos en todo caso. Y le habló bien también del colegio. Y la jueza dice: mira, yo creo que tú estás en un buen colegio. Yo creo que tienes buenos profesores, así que te puedes ir tranquilamente a tu casa. Y terminó el juicio. El papá no cabía dentro de sí de alegría, porque pensaba que lo iban a condenar. Pero cuando vio que no hubo condena, sino que hubo absolución, fue la alegría más grande para él. Así es también. Nosotros somos condenados porque la ley nos condena, como decíamos antes, pero sin embargo Cristo, por la fe en Él, nos da libertad. Nos libera de la condenación de la ley y del pecado. Y eso a nosotros nos da tranquilidad, nos da gozo. Y es por eso que el apóstol Juan, en 1 Juan 1:4, dice: hermanos, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea completo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no solo nos libera del pecado, sino que también nos da felicidad, tranquilidad, seguridad en la vida cristiana. Y eso es causa de gozo para el cristiano. También tenemos este elemento que en el Nuevo Pacto
hay un corazón nuevo, en donde está Cristo Jesús y en donde está la ley de Dios. Ya hemos hablado acerca de todos estos elementos del pacto por separado. Pero cuán importante, pastor, esta nueva vida con un nuevo corazón, libre de culpa, justificados, en un proceso de santificación. Hablamos también que el Espíritu Santo juega un papel importante. ¿Vale la pena entrar al pacto con Dios? ¿Vale la pena confiar en medio de un juicio de salvación? La respuesta es sí. Entonces inmediatamente viene la pregunta, ¿y entonces por qué? Como dice Hebreo, ¿no? ¿Por qué descuidamos esta salvación? ¿O cómo vamos a descuidar esta salvación tan grande? Por todo lo que hemos visto, todo lo que el Señor hace en beneficio del ser humano, esta iniciativa divina. El hombre no tiene esperanza. Ninguna esperanza por ser pecador. No solo es pecador, sino que al mismo tiempo está destituido de la gloria de Dios. Y para que el hombre pudiera ser salvo, debía cumplir la ley. Pero no la podía cumplir porque el hecho de tener naturaleza pecaminosa ya lo incapacitaba. Ahí es donde vino el milagro de Dios, el misterio de Dios, la encarnación de Dios, en que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Y Cristo vino, claro, en la postura de Adán, pero en la postura nuestra, en los dos planos. Tuvo que atender la necesidad de Adán en su estado de inocencia, cuando pecó, y también atender nuestro plano, nuestra área, que ya nosotros tenemos miles de años de pecado. Así que el Señor tenía que tener una naturaleza que pudiera satisfacer ambas exigencias. Así que solo en Cristo, solo ese hombre sin pecado, solo ese hombre que ni siquiera en los pensamientos pecó, sin embargo se hizo pecado, atendió ambas partes, el estado de impecabilidad, pero también el estado pecaminoso. Así que el entrar en pacto con Él era la única salvación que el hombre podía tener, porque solo no tenía esperanza. Así que damos gloria a Dios, damos gracias a Dios por ese plan maravilloso que atendió ambos planos. Interesante, pastor, que habíamos dicho que Dios buscó la relación con el ser humano. Dios buscó darla a conocer a través de los sacrificios, a través del santuario. Posteriormente la revelación de la palabra escrita. Esta búsqueda incesante de Dios por sus hijos. Estoy pensando en estas palabras que resumen esta intencionalidad divina de Cristo Jesús en Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y ahí Él dice, volveré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, Cristo manifestó la misma intención que hubo en el Edén, de atraer al ser humano, a pesar del pecado, a pesar de la brecha del pecado, de restaurar. Pero llega un momento, pastor, en que esta restauración es absoluta, es completa, y volvemos al punto de inicio, o al menos el plan original de Dios se retoma, somos glorificados y volvemos a ser parte de la familia celestial. Dios siempre quiso vivir con el hombre, partiendo del Edén. Se quebró ese pacto, se quebró la amistad, la comunicación. Y después Dios busca a los patriarcas para comunicarse con ellos. Y en el santuario, allí israelita, el Señor quería habitar en medio de ellos. El Señor siempre quiso morar con nosotros. Cuando se cumpla todo este plan de salvación, entonces el Señor promete que va a vivir nuevamente con nosotros. Y ahí ya veremos a Dios, ¿no es cierto? Aunque al Padre tal vez no lo podremos ver, pero sí al Hijo. Conversaremos con Él. Lo veremos cara a cara.
a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Y por fin vamos a tener nuevamente el tabernáculo de Dios con los hombres directamente. Qué hermoso va a ser ese momento. Hay algo especial, ¿no? Lo hemos comentado tras las cámaras. Es interesante que en los tiempos de Moisés, cuando él escribe el Génesis, había un cierto conocimiento geográfico. Y en torno a la ubicación del huerto del Edén, cuando Moisés escribe, cuando recibe la revelación, dice que en el huerto salía de Edén, estoy leyendo el capítulo 2, verso 10 de Génesis, un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos, es decir, estaba rodeado, circundado por estos ríos. El primero se llamaba Pisón, es el que rodea toda la tierra de Ávila. Luego dice el segundo río se llamaba Gihón, es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llamaba Gidequel, es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Entonces cuando los estudiosos han definido dónde quedan estos ríos, se marca un área que va entre Mesopotamia, al sur por Egipto o hasta Egipto, para el lado del norte, ¿no? Lo que es la zona de Siria, y nos encontramos con toda un área en donde actualmente está la tierra de Palestina, Israel, está esta franja, y ahí estaba el huerto. Cuando Dios va donde Abraham para hacer un pacto, para llamarlo, y le dice: la tierra que te mostraré, esa tierra estaba en el mismo lugar en donde el Señor había tenido el huerto del Edén. Elena de White dice que producto del pecado el Señor tiene que retirar el huerto del Edén de la tierra y lo lleva al cielo. Entonces después ahí hay un cambio de escenario físico, ¿no? A causa del diluvio. A causa del diluvio también trae sus consecuencias. Porque hoy en día esa zona, Arabia, el sur de Palestina, Egipto, prácticamente zonas desérticas, aunque hay zonas muy, muy hermosas. Y resulta que a Abraham se le promete en el contexto del pacto que su descendencia iba a heredar esa tierra. Estoy pensando también en David, cuando el Señor le promete, o David extiende su reino, el reino de Dios, el reino de Israel, y también, por un lado, hasta Mesopotamia, hasta antes ahí de Egipto, por el norte, y es el mismo lugar donde estaba el huerto del Edén. En este lugar, el centro de esta zona geográfica se transformó el templo de Dios. Por lo tanto, el templo de Dios era el centro donde estaba la presencia de Dios, del lugar donde antes había estado el huerto del Edén. Y así podemos estar por toda la Biblia, sucesos que ocurrieron en esta zona geográfica. Es interesante que muchas personas que interpretan la Biblia, la profecía, que son llamados la escuela dispensacionalista, tomaron este argumento para darle atributos a Israel, al Israel moderno, en el tiempo final, que la Biblia, que la interpretación profética no les atribuye. Pero eso, paréntesis para otro tema. Sí. Pero pastor, quiero terminar esta idea con lo siguiente. Después de los 1000 años, cuando Cristo viene, hay 1000 años. Después de esos 1000 años, desciende la santa ciudad desde el cielo con los redimidos, desciende a esta tierra y se posa en esta tierra. Claro. La pregunta es, ¿dónde se posa? Y la Biblia dice que se posa en el Monte de los Olivos, Claro. en el centro de lo que antes era el huerto del Edén. Y complementando con Elena de White que el huerto había sido retirado, ahora desciende la santa ciudad y dentro o en esa zona, en la ciudad, está el huerto del Edén. Ella escribe también que cuando Adán resucita y él entra a la santa ciudad, para él es familiar los árboles, el río, le es familiar las flores, porque eran los mismos árboles, las mismas flores que él vio cuando estaba en el huerto del Edén en esta tierra. Y el libro de Apocalipsis dice que el Señor hará su morada en ese lugar, en esa ciudad. Por supuesto, los redimidos van a estar, toda la tierra va a ser la tierra en la nueva Jerusalén. Pero en ese lugar nuevamente estará el huerto
del Edén, el paraíso, y por la eternidad. Qué maravilloso, pastor, que aquí se dice que la intención de Dios expresada en el pacto de querer estar con su pueblo va a ser por la eternidad, y nos vamos a transformar como redimidos en esta tierra transformada, glorificada, en la habitación de Dios por la eternidad. Qué tremendo testimonio para otros mundos no caídos, que Dios decide venir y morar con sus hijos, con los redimidos. Sí, el libro de Apocalipsis tiene una tremenda promesa al final. Enjugará Dios toda lágrima. El Señor se va a instalar con nosotros en una ciudad hecha por Él, en una ciudad donde no hay pecado. El Señor va a santificar ese lugar del Monte de los Olivos cuando se parta en dos y forma un gran valle, y después el Señor purificará la tierra con fuego, dándonos a entender que allí nunca más va a haber residuo de pecado. El fuego y el poder de Dios va a exterminar todo. Alguien dirá, pero nosotros no nos irá a pasar algo con el fuego. No. Recordemos a los jóvenes hebreos cuando entraron al horno de fuego. Correcto. No les pasó nada. Dios tiene poder. Así que veremos cómo va a ser purificada la tierra. Veremos cómo la tierra va a ser renovada cuando el Señor diga, produzca la tierra hierba verde, produzca la tierra, ¿cierto? A diferencia, claro, del Edén, que va a ser transportado y Adán va a poder entrar a su casa que perdió, al Edén. Pero el resto de la tierra, nosotros veremos la restauración y la recreación de la tierra. Interesante, que en ese contexto Cristo Jesús nos dijo, he aquí voy a preparar lugar para ti, ¿no? En las mansiones celestiales, en esa ciudad, en ese hogar restaurado que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero no podremos vivir allá si no comenzamos a vivir con Cristo acá. Así que ya nos queda el último bloque y vamos a seguir reforzando esta idea de cuán importante es, cuando apreciamos estas bendiciones futuras, cuán importante es vivirlas también en el presente. Ya regresamos. Hola, ¿te comunicas de manera cercana y constante con el Creador para conversar sobre tu vida y la de tu familia? ¿O quizás tienes alguna duda sobre cómo hacerlo de mejor manera y crear un lazo mucho más poderoso con Dios? Llámanos a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico para solicitar de manera gratuita la revista La Biblia Habla. Con ella podrás aprender más sobre estos y otros temas, tales como el plan de salvación para la humanidad o la dulce seguridad del perdón del cielo. Te estamos esperando. Dios te bendiga. Y ya de regreso, en nuestro último bloque, estábamos hablando acerca de cuán importante es apreciar aquella recompensa maravillosa, la vida eterna, que Cristo Jesús tiene para cada uno de nosotros y tiene que ver con nuestro relacionamiento hoy, para comprender que el Señor desea relacionarse con nosotros por la eternidad. Pero esto, pastor, nos lleva también a anhelarlo, a desearlo y también hay una palabra que es bien importante, a contribuir al apresuramiento de la venida de Cristo Jesús. En el contexto de pacto, ¿tenemos un rol que cumplir para que las promesas del Señor se cumplan? ¿Depende el Señor de que el pueblo, el remanente, cumpla su parte para poder llevar a cabo este plan? ¿O el Señor puede cumplirlo con nosotros o sin nosotros? En realidad que hasta aquí nosotros hemos hablado de la salvación con respecto a cada uno de nosotros. Y hemos hablado de cómo somos salvos, cómo somos justificados. Pero ahora ya hemos sido justificados, ahora tenemos que hacer algo. Y ahora tenemos que ir en pro de la salvación de otros, llevar esto a otros. Por lo tanto, tenemos aquí una misión
una misión que cumplir. Y el apóstol Pablo dice que a tal punto que nosotros nos convertimos en embajadores de Dios. Y tenemos que este mensaje que hemos recibido, que fue salvación para nosotros, ahora compartirlo. Ahora no tenemos que estar ociosos. Tenemos que ir a la mies del Señor y allí trabajar para que otros también tengan este mismo privilegio. Ahora, este mandato del Señor que aparece allí en San Mateo 28, 19 y 20, no sé si te parece, Joel, que tú lo puedas leer. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es parte del pacto. El pacto no es solo que yo te salvo y te quedas allí tranquilito. No, el pacto consiste en que yo quiero salvarte, redimirte, pero ahora tú tienes la misión de ayudar a otros para que sean salvos. Somos embajadores, somos enviados, ¿no? El verbo apostelo, de allí vienen los apóstoles, los que fueron enviados. Nosotros pasamos a ser discípulos de los apóstoles y tenemos que continuar la cadena del envío. El Señor envió a los discípulos, nos envía a nosotros. Nosotros a la vez tenemos que enviar a otros. Y aquí está la cadena del discipulado, que es parte del pacto. Interesante que justo iba a tomar esa idea, pastor. Gracias, porque usted menciona el discipulado, el método, ¿no? Acá el Señor dice, y aparece en imperativo: haced discípulos, ¿no? Haced discípulos. Estaba pensando, recordando ahí cuando los primeros discípulos comienzan, los que eran de Juan, ¿no? Juan el Bautista, ven a Jesús y comienzan a seguirlo. Y Jesús se da vuelta y les dice: ¿qué buscáis? Queremos ver lo que tú haces, dónde tú moras, cómo es tú. Y el Señor les dice: vengan o ven y ved. Ven y sígueme. Cómo paulatinamente el discipulado va desde tal vez una curiosidad, alguien que aprecia algo en otra persona, y ahí comienza todo a través de una amistad, a través de... ellos ven algo en Jesús. No solamente escuchan la declaración de Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios, sino que ellos ven también algo en Jesús, lo siguen, pero necesitan pruebas, evidencias. A lo que voy, el Señor no se da vuelta y les da una declaración, pudiéndolo haberlo hecho, una declaración teológica de que Él era el Mesías, sino que les dice: vengan y vean. Y aquí hay un principio muy importante, pastor, de misionología. ¿Por qué? Porque así como el pacto tiene elementos del Antiguo Testamento que son vigentes en nuestros días, obviamente también el nuevo pacto, porque el pacto eterno de Dios es uno solo, nosotros no podemos descuidar la misión en el Antiguo Testamento y quedarnos solamente con el id, ¿no? Porque en algún momento enfatizamos solo el id, pero nos falta el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento nos muestra: sed santos porque yo soy santo. Sean luz en las naciones para que ellos los vean. Esa carretera que hablábamos capítulos anteriores, para que la gente forzosamente, obligadamente tenían que pasar por Jerusalén, por la tierra palestina, y ellos, por el pueblo, por el estilo de vida del pueblo, por la santidad que ellos reflejaban, el amor y el carácter de Dios, entonces otras naciones iban a desear también vivir lo mismo que el pueblo. Entonces aquí nosotros vemos que el discipulado, pastor, no es simplemente ir y predicar, tener una jornada de 7 noches, 30 noches de evangelismo, y al cabo de 3 meses tener fruto y ver cómo personas se bautizan. Eso está muy bien, eso es ir. El apóstol Pablo nos da cátedra de cómo ir por diferentes lugares, plantando iglesias, teniendo semanas de evangelismo, etc. Pero ¿qué hay de nuestra vida?
No podemos ganar personas también a través de cómo nosotros, que nuestra relación de pacto con Dios se vea reflejado en nuestros hábitos de vida y que los que nos rodean puedan decir, hey, yo quiero saber por qué Él es así, por qué Él tiene un amor a Dios y un amor al prójimo, porque tal vez esa persona se vio incluso beneficiada por algún acto de bondad que ese cristiano tuvo para con esa persona. Y ahí entra el proceso que nosotros llamamos el método de Cristo. El testimonio. El Evangelio será predicado para testimonio a todas las naciones y por testimonio también. Y en este trabajo y en esta misión, que es parte del pacto también, el Señor nos da plena seguridad de que el trabajo que vamos a hacer, que tenemos que hacer, de llevar almas a Cristo para que sean salvas, que no vamos a estar solos. Y aquí quiero leer el verso de San Mateo capítulo 28, el verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Una vez que Cristo triunfó en la cruz, resucitó, entonces ahora recibe toda la potestad del cielo y la tierra. Aquí en la tierra había problemas con la potestad de Dios. Satanás había adueñado de la tierra y del hombre. Satanás reclamaba al hombre como suyo porque había pecado, y él decía que era de su propiedad. Pero Cristo lo rescató, pagó. Por lo tanto, ahora la potestad vuelve a las manos del Creador. Lo rescató, lo redimió. Ahora, la palabra potestad es una palabra muy especial, ¿no? Porque el Señor pudo haber dicho, mire, yo les entrego todo el poder. En griego se dice dynamis, poder, ¿ya? Pero acá utiliza la palabra exousia, toda potestad. La potestad procede de una persona, pero la potestad representa a la persona. ¿Por qué? La palabra exousia viene de la palabra usía, que es el participio del verbo ser o estar, que indica el ser de la persona. Y el ek es lo que procede de ese ser. Es decir, toda potestad, es decir, la persona del Padre, su virtud, su poder está en mí. Y yo ahora tengo la potestad plena del cielo y la tierra. Y les quiero compartir esta exousia con ustedes. Es decir, yo tengo ahora la garantía de que no solo está el poder de Dios conmigo, sino la autoridad. Es como si la persona de Cristo y el Padre estuviera en mí. Y esa es la oración que Cristo hace allí en San Juan 17. Así como yo, Padre, y tú en mí somos uno, así también yo quiero que tú y yo moremos en nuestros hijos y seamos uno. Que vivamos en ellos y ellos en nosotros. Aquí hay una fundición de elementos, de seres, en la cual nos hace sentirnos seguros, que no estamos solos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y el mensaje para animarnos es que esta frase, voy a parafrasearla, ¿no?, de Elena de White, dice que todo hijo de Dios que nace en el reino, ¿no?, a través del bautismo, por ejemplo, nace como un misionero. Es decir, ¿cuántos tal vez de nuestros amigos que nos ven, que han tomado su decisión por Cristo y pueden decir con certeza ahora, después de haber estudiado todo esto, ¿no?, que debemos decir con certeza que yo soy parte o he aceptado el pacto de Dios? Hablábamos en su momento de las obligaciones, la obediencia, los deberes. Pero aquí nosotros vemos que no solo es un deber, es un privilegio el poder ser un misionero
para compartir con otros aquellas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando hablábamos de pacto, Dios venía y comenzaba a relatar: no te olvides de lo que yo he hecho por ti. No te olvides de Jehová tu Dios, que no vaya a ser cosa que tú digas: no, yo hice esto por los ídolos aquí y allá. Entonces, el estar en una relación de pacto con el Señor hoy nos dice: no te olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida, para contarles a otros la mayor evidencia del amor y carácter de Cristo Jesús, pero que vaya acompañado de nuestro testimonio también. Pastor, se nos ha ido la temporada, el capítulo, y el Señor tiene sin duda alguna un llamado especial que tiene que ver con el pacto, que tiene que ver con esa decisión que cada uno de nosotros ya ha tomado para ratificarla, y si algún amigo aún no la ha tomado, que pueda decir: Señor, acepto tu pacto en mi favor. Pacto podríamos también llamarlo evangelio, buena noticia. Esa buena noticia que vino del cielo y la hemos recibido. Y nosotros hemos vivido en nuestra vida esta buena noticia, este evangelio. Pero tal vez hayan algunos que necesitan saber de este evangelio. Y es necesario que conozcan del evangelio, de este pacto de salvación. Nosotros, por supuesto, somos responsables de transmitir esta buena noticia, este evangelio. Pero yo te invito a que tú aceptes el evangelio, a Cristo Jesús como tu Salvador. Jesús ya murió, Jesús ya está en el cielo intercediendo, pronto vendrá a la tierra. Él viene a buscar a su pueblo, a su iglesia, y quiere que tú seas parte de esa iglesia, de ese pueblo. Dios quiere vivir contigo la eternidad. Por lo tanto, quiero orar por ti. Oremos al Señor. Señor y Padre Santo, gracias te damos nuevamente por este Evangelio Santo, por esta buena noticia de salvación. Pero no solo oramos por nosotros, oramos también por aquellos que han de creer por la palabra que ha de ser predicada. Oro por aquel que tal vez está escuchando y no ha entregado su corazón a Jesús para que sea parte de este plan de salvación. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Oscar, muchas gracias por su tiempo, por haber dedicado para estar estos 3 meses junto a nosotros aquí en Lecciones de la Biblia. Que el Señor le bendiga, saluda a su esposa, a sus hijos y un próspero y bendecido ministerio, pastor. Muchas gracias también a ustedes por la invitación y el privilegio y la oportunidad de compartir este tema que fue tan bonito durante estos 3 meses. Así es. Y por supuesto, gracias, queridos amigos, por acompañarnos en esta temporada. Gracias por ser parte de Lecciones de la Biblia. Pero esto no termina acá. Usted bien sabe que la próxima semana, en el siguiente capítulo, nos volvemos a ver en Lecciones de la Biblia con otro invitado especial, con una temática muy especial, también muy interesante para estudiar en nuestra próxima temporada. Por lo tanto, que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo capítulo y permanece en compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.